ocasión vamos a considerar los versos del 11 al 13 del capítulo 2. Sin embargo, vamos a leer toda la sección desde el verso 1, entendiendo que vamos a considerar los versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Lo que vamos a considerar en esta mañana. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Vamos a orar para encomendarnos al Señor y que sea dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer. Soberano Dios, te pido una vez más, Padre, que me ayudes. Tú sabes, Señor, que soy un hombre débil, sufro todo tipo de pasiones y debilidades. Señor, tú sabes que no soy, oh Dios, la persona quizás más capacitada. Quizás hasta me trabo cuando hablo, Padre. Pero la gloria es tuya, Dios. Te pido, Padre, que mis hermanos puedan estar atentos a la predicación de tu palabra. Que yo, Señor, que mi forma de predicar, porque quizás es la forma, Señor, en la cual construyo el sermón, no sea un obstáculo, para que mis hermanos puedan recibir tu palabra, Dios. Y que tu Espíritu Santo les ayude iluminándoles, para que puedan comprender las verdades que en ella hay escritas, acercarse a ti con un corazón manso, humilde y agradecido, reconociendo, Dios, no se trata de las debilidades del que habla, sino que eres tú, Señor, el que habla en esta mañana, a través de aquella pobre y miserable persona que expone la palabra. Gracias, Dios, por tu grande misericordia para con nosotros. Te pido, Dios, que hables en tu iglesia esta mañana, como siempre lo has venido haciendo. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Cuando nosotros pensamos en el nombre Judas, normalmente no pensamos en algo bueno. Sin embargo, en el tiempo del Señor Jesús no era así. Ponerle Judas a un hijo tuyo era como ponerle Jesús, José, María. Era un nombre bastante común, porque era un nombre de un héroe del judaísmo. El nombre Judas se hizo famoso cuando Judas Macabeo libertó a Israel del dominio griego. Desde entonces, a lo largo del tiempo, los judíos empezaron a ponerle ese nombre a sus hijos, porque era un nombre bastante común. De hecho, entre los discípulos encontramos dos, ¿cierto? Judas, también llamado Lebeo, también llamado Tadeo. Y por supuesto, Judas Iscariote. Él fue el que dañó el nombre. Antes de eso era un nombre súper popular, pero a partir de él ese nombre se hizo sinónimo de traidor. Se hizo sinónimo de una persona desleal a Cristo, porque Judas no fue fiel al Señor y le negó grandemente. Judas, cualquiera persona que lo mirara consideraría que él es de Jesús, a él lo identificaría con el Señor Jesús, pero él mismo no se identificaba con el Señor Jesucristo. Externamente era el más loable de todos los apóstoles, pero internamente su corazón estaba totalmente alejado de Dios. Una persona con un corazón alejado de Dios nunca podrá ser
un cristiano esforzado. ¿Qué es un cristiano esforzado? Un verdadero cristiano. Un cristiano disciplinado, que se disciplina a sí mismo, que se niega a sí mismo y toma su cruz para seguir al Señor Jesús. Un cristiano contrario a Judas es un cristiano que está dispuesto a sufrir penalidades como un soldado lo está. Un cristiano contrario a Judas es un cristiano que está dispuesto a luchar para ganar el premio como lo está un atleta en una carrera. Un cristiano contrario a Judas es un cristiano que es como un labrador que trabaja hasta el cansancio, hasta ver la cosecha. Así es como nosotros como cristianos debemos vivir y esforzarnos en la gracia que Dios nos ha dado, para que así se ha avivado el fuego del don de Dios que está en nosotros, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que nos sujetemos a nosotros mismos en obediencia a Dios. Para que podamos hacer eso, nos guiamos por la instrucción del apóstol Pablo de a Timoteo. Él le dice que lo que debe hacer es acordarse de Cristo, tener confianza de que aunque a Él lo venzan, aunque a Él lo destruyan y lo maten, a la palabra de Dios no. Y además recordar que nosotros algún día estábamos sin Cristo, pero Dios mandó a alguien para que nos predicara el Evangelio. Y gracias a eso ya estamos aquí. Y que así como nosotros un día recibimos el Evangelio de otros, nosotros mismos también debemos estar dispuestos a llevar el Evangelio a otras personas, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Pero el apóstol Pablo da una cuarta motivación a Timoteo, que es lo que vamos a considerar en esta ocasión. Una cuarta motivación por la cual debemos ser esforzados en nuestra vida cristiana, esforzándonos en la gracia que nos ha sido dada. Y es nuestra fidelidad a Cristo. Por eso a este sermón le he puesto por nombre la importancia de tu fidelidad a Cristo. Y trataré de explicarlo en dos puntos. Primero, la promesa si eres fiel a Cristo. Y segundo, la advertencia si eres infiel a Cristo. Veamos el primer punto. La promesa si eres fiel a Cristo. Dice el apóstol Pablo, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Para entender bien este pasaje es necesario recordar qué es una palabra fiel. Recordemos que cuando estudiamos la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, vimos esa expresión más de una vez, ¿cierto? Palabra fiel es esta. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué es una palabra fiel? Bueno, debemos entender que la palabra de la que aquí habla, o lo que Pablo se refiere cuando dice palabra fiel, es un dicho. Un dicho. Como cuando alguien dice cualquier dicho de lo que solemos decir por aquí. Eso es una palabra. Y cuando dice fiel, significa que esa palabra, o sea, que ese dicho, es acorde a la verdad de la Escritura. Es acorde. Que aparece en la Biblia, porque es acorde a la verdad que la Biblia revela. Por ejemplo, si yo dijese, ejemplo que siempre coloco, al que madruga Dios le ayuda. Eso es un dicho, es una palabra, en el sentido en el que Pablo lo dice, pero es una palabra infiel, porque eso la Biblia ni lo dice, ni tiene nada que ver con lo que la Biblia diga. No hay una garantía o una promesa en la Biblia que justifique tal afirmación. De tal manera que tal dicho es infiel, es una palabra infiel. Ahora aquí vemos cómo el apóstol Pablo cita un dicho que existía entre los cristianos de aquella época y le dice fiel. Es decir, es acorde, es de verdad. La expresión que aquí aparece como fiel, en el original griego aparece como amén. Amén. Eso es lo que nosotros decimos cuando decimos amén. Estamos de acuerdo, es verdadero lo que se está diciendo, es verdadero. Es la misma expresión que utilizaba el Señor Jesús cuando Él decía, de cierto os digo. El original es amén, amén os digo.
Y decía luego, cierto, la afirmación. Bueno, así el apóstol Pablo dice aquí ese dicho, esa palabra fiel, dando a conocer que en realidad que es acorde, que el dicho es acorde a la verdad bíblica. Claro, debemos entender también que este dicho no necesariamente que fuera originalmente un dicho. Hay quienes dicen que el dicho proviene de un himno, que es la letra de un himno, sacaron el pedacito y empezó a ser común entre la gente. Empezó a ser común. Así que Pablo lo está citando. Después de todas estas expresiones no las encontramos sino en las 3 epístolas pastorales. Es decir, las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito, es que aparece esta expresión de palabra fiel. Y la palabra fiel que el apóstol Pablo dice es que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Qué significa esto de ser muertos con Cristo? Lo primero que se nos puede venir a la mente, si somos creyentes, es que se refiere a la muerte al pecado. Que se refiere al día en el cual yo dije, muero al mundo y sigo a Cristo. Como si dijera Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y solemos pensar así. Eso es verdad. Si esa fuera la expresión, esa pudiera ser una aplicación correcta. De hecho, nosotros encontramos textos semejantes a estos en la Escritura. Por ejemplo, Romanos 6, capítulo 4, verso 5. Pido que me acompañen allá, dice lo siguiente. Romanos capítulo 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque Él ha muerto, ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Leyendo ese pasaje uno dice, claro, de eso que está hablando, porque hasta la parte final es semejante a lo que está diciendo aquí. Pero la verdad es que no es así. Por el contexto, podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo no está hablando de la muerte y vida espiritual. Está hablando, si morimos con Cristo, viviremos con Cristo en un sentido espiritual. No, eso por el contexto se puede dar cuenta uno de que no es así. Pues se dice, si somos muertos con Él, no en Él. ¿A qué se referirá eso? Se refiere a no ser cobarde y estar dispuesto a dejar que nos maten por causa de Cristo. Es decir, si con tal de ser fiel a Cristo estás dispuesto a entregar tu vida, hay una promesa para ti. Tú vivirás con Cristo para siempre. Si he sacrificado mi vida con Cristo, si he muerto con Él, si he sido martirizado, si he llegado a ser mártir, puedo tener la confianza de que estaré con Cristo. Recordemos que por el contexto nosotros estamos hablando de que Pablo está motivando a Timoteo a que él sea valiente, a que se esfuerce en la gracia y que no sea cobarde. Y el mayor temor que todas las personas tenemos en común es el temor a morir. Por eso Pablo está diciendo, si tú estás dispuesto aún a dejar que te maten por causa de Cristo, tú puedes andar tranquilo. Él te llevará a su cénico vergel, a su lugar de descanso. No tienes nada que temer. No tienes nada que temer. El hecho de que hayas tenido vida espiritual se refiere a eso, a que has podido vivir con Cristo. Allí podremos vivir con Cristo para siempre. Cristo estará con nosotros cara a cara y podremos verle, así como Él nos ve. En un sentido obviamente no absoluto, pero sí podremos tener una mayor claridad acerca de Él. Esa es la esperanza de los apóstoles. Es la esperanza de los cristianos que murieron en la primera iglesia. Y ha sido la esperanza de todos los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia?
Si uno se da cuenta cómo empezó la iglesia, se dará cuenta de que los cristianos empezaron siendo masacrados. Y uno se puede preguntar, pero ¿cómo es posible que muchas personas se unan a un grupo de personas a las que están matando? Eso es algo contra la lógica. ¿Para qué voy a meterme yo en una vaina en la cual me van a matar a mí? Sin embargo, el hecho de que las personas vieran cómo muchos estaban dispuestos aún a dar su vida por Cristo, motivaba a otros a superar ese temor. A decir, yo también, si es necesario, estoy dispuesto a morir con mi Señor. Así lo tuvieron los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Después de esta cárcel en la cual el apóstol Pablo está, ya no saldrá vivo de allí. El emperador Nerón le mandó cortar la cabeza. Al apóstol Pedro lo crucificaron de cabeza en el Coliseo. Y a todos los demás apóstoles los mataron de formas horribles, siendo atravesados por lanza, siendo matados a piedrazos, siendo despellejados vivos. Y así como a los apóstoles, hubieron muchos cristianos que murieron de esa manera. Como por ejemplo Santiago, el hermano del Señor Jesús, al cual según la tradición empujaron desde lo alto del templo y como quedó vivo lo remataron a piedrazos hasta que se murió. Así como Esteban murió a pedradas, pero no murió enojado ni resentido contra las personas que lo estaban matando, porque él tenía una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? Gozar la gloria eterna con Cristo. Esa es la esperanza del mártir. Estar dispuesto, por eso podemos estar dispuestos a dar la vida por Cristo. Y uno puede decir, pero es que yo no me atrevería a eso. O sea, si somos sinceros, yo diría, hasta esos extremos no. Porque de pronto en un momento de emoción yo puedo decir, sí, yo muero con Cristo. Pero cuando llega la hora de la verdad, un miedo que no atreve uno ni a moverse. Pero no es por nosotros. El mártir tiene esa fuerza porque es un verdadero cristiano. Él vive en Cristo y Cristo vive en él. Y Cristo le da la fuerza cuando llegue el momento. El cristiano que está dispuesto a morir por Cristo no es uno que está diciendo, ya quiero que empiece la gran tribulación para que se vea quién es cristiano. No es que está masoquistamente esperando a que vengan a matarlo, sino que como él vive en Cristo, cuando llega el momento, Cristo le da las fuerzas para hacer eso. Cristo le da la fuerza para hacer eso. Sin embargo, el llamado es a que tengamos la disposición de hacerlo. Nosotros podemos tener muchos miedos, pero no debemos tener miedo jamás a dar nuestra vida por Cristo. No debemos tener miedo a eso. Debemos orar constantemente para que así sea. En la primera iglesia hubo un pastor al cual iban a martirizarlo. Y él antes de morir, él le tenía un miedo irracional a los osos. Él le dijo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero si es tu voluntad, por favor, que no me mate un oso. Que me mate cualquier otro animal menos un oso. Y lo pusieron en el Coliseo, lo blindaron en una estaca y le soltaron a todas las bestias salvajes. Y cuando vino el oso no se lo comió. A él lo mataron los leopardos y murió por Cristo. Pero el Señor fue misericordioso, porque él estuvo dispuesto a morir por Cristo. Y aún en su forma de morir, el Señor le demostró que estaba con él. Ahora, nosotros no sabemos si el Señor va a conceder morir de la forma que nosotros queramos, por lo menos evitar cierto tipo de muerte, ¿cierto? Pero como creyentes debemos estar dispuestos a todo por Él. Porque Cristo es el Señor de nuestra vida y nosotros debemos presentarnos ante Él santos, sin mancha e irreprensibles. La única vida que va a perdurar, ¿cuál es? La vida a Dios, que es en obediencia. Si nosotros tenemos miedo a morir, vamos a desobedecer a Dios inevitablemente. El problema de esa mentalidad es que vamos evitando las rutas que veamos que nos llevan hacia la muerte. Porque el verdadero cristiano, cuando tenga el momento de morir, si es verdadero cristiano, Cristo le dará la fuerza para hacerlo. Pero muchas veces tenemos temores y queremos evitar las situaciones.
desde mucho antes. Entonces, si matan a determinados tipos de cristianos, yo no me voy por aquí, yo no hago esto, yo mejor me quedo callado, porque no sabe, de pronto me va a matar, pero de pronto sí. Y existe ese temor constantemente en nuestros corazones, lo cual nos hace tomar el sendero equivocado. Por eso debemos estar dispuestos a morir por Cristo, para que vayamos llevando nuestra cruz hasta el lugar de nuestra crucifixión. O sea, que el Señor nos conceda morir en paz, tranquilos, o sea, que muramos de una forma horrible. Lo importante no es la forma en la que muramos, sino el estado. Que cuando llegue el día de nuestra muerte, estemos con Cristo. Y si estamos dispuestos a morir con Cristo, con más razón estaremos dispuestos a sufrir por Cristo. Claro, si no estoy dispuesto a morir, tú voy a estar dispuesto a sufrir. A lo más extremo, para que a lo largo de mi vida esté dispuesto a sufrir. El sufrimiento al cual aquí se refiere puede ser el sufrimiento de muerte, como puede ser simplemente el sufrimiento de cosas básicas, de pronto pasar hambre, de pronto no tener un techo bajo el cual dormir, de pronto sentirse abandonados de todas las demás personas a nuestro alrededor. El verdadero cristiano debe estar dispuesto a todo eso por causa de Cristo. Eso es sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Y cuál es la promesa que tenemos por ello? Que nosotros reinaremos con Cristo. Reinaremos con Cristo. Porque el Señor Jesús a los creyentes nos ha constituido como reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Esto significa gobernar. Reinar con Cristo significa que así como Cristo está en nosotros, cuando nosotros predicamos el Evangelio, cuando Cristo reina, nosotros estaremos reinando con Él, porque seremos uno con Él. Es decir, no habrá en nosotros un deseo contrario al de Él. Seremos reyes junto con Él, reyes a su servicio, y Él será el Rey de Reyes, y los reyes de los cuales serán reyes como nosotros, los creyentes. Reyes en un mundo nuevo, en el cual ya no habrá ni pecado ni maldad. Porque ¿cuál es la promesa dada al pueblo de Dios? Que el paraíso perdido en el principio será restaurado cuando se dé la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Allí será un cielo nuevo y una tierra nueva. Serán renovados, restaurados a su estado original. Volverá a la forma que tenían en un principio. Y nosotros seremos reyes con el Señor. Esa es una promesa del Señor para nosotros. Dice Mateo 19:28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Allí se lo está diciendo directamente a los apóstoles, ¿cierto? Sin embargo, no es así también para todos nosotros. ¿No se expande eso también a los creyentes? Claro que lo hace. Dice en 1 Corintios 6:2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El mundo nos ha sido preparado como herencia de parte de Dios para nosotros. La tierra entera, porque es de Cristo, y nosotros estaremos con Cristo. Nuestra herencia es la nueva creación del Señor, para que la reinemos como Él quería que el ser humano reinase la creación en un principio, representando a Dios como Dios mismo debe ser representado. Todas las analogías que el apóstol Pablo utilizaba hasta ahora
la del soldado, la del atleta y la del labrador, ¿a qué aluden? A una vida de sufrimiento, de sacrificio, de que si tú no sufres por una causa externa, sufres por algo interno, por una negación que tú mismo te haces. Por eso el soldado sufre penalidades, aguantando sol, lluvia, sin techo. Por eso el atleta se trabaja hasta el cansancio, deja de comer lo que otros comen, hace ejercicio todo el tiempo. Por eso el labrador todo el tiempo tiene que estar atento al clima, sembrando, cosechando. Una vida de trabajo. Si alguien alguna vez te dijo que la vida cristiana era fácil, te engañó. La vida cristiana no es fácil, es una vida difícil. Tan difícil que Dios nos ha dado a su Santo Espíritu para que nos ayude a vivirla como Él debe. Nosotros no debemos esperar jamás una vida fácil, ni darle esa esperanza a otras personas. Cuando una persona se une a Cristo, debemos hacerle saber de que se está anotando en la lista de los enemigos del mundo, porque se está volviendo traidor al mundo, se está volviendo enemigo del mundo. Por eso el Señor Jesús, cuando muchos se acercaban a Él, ¿qué les decía? Les decía, bueno, síganme. No, el Señor Jesús les hablaba con la verdad, muchos se iban. Por eso le dijeron, Señor, déjame que primero vaya y haga una fiesta con mis amigos. ¿Qué dijo el Señor? Cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira atrás, no es digno del reino de Dios. No es digno. No, Cristo no le ponía a las personas las cosas, se las pintaba bien bonito para que dijeran, yo quiero irme con Cristo. No, Cristo les hablaba con la verdad, tajante y pujante, sin ningún tipo de vacilación ni temor. Cristo les decía todo lo que debían estar dispuestos a sacrificar por Él. Si Cristo fuese uno de estos evangelistas actuales que hay por todas partes y llega un joven rico a decirte qué debo hacer para ser salvo, ¿qué le diría? Uno de estos hombres de ahora le diría, da tu mejor ofrenda, la mejor que puedas dar. ¿Y Cristo qué le dijo? Tú no has guardado ni un mandamiento. Él dijo, yo he guardado todos los mandamientos, tú no has guardado ninguno. Porque el primer mandamiento tiene que ver con amar al Señor con todas tus fuerzas. No lo has cumplido. Lo que tomas con todas tus fuerzas es el dinero. Cristo no nos manda a despojarnos de todas las cosas, pero sí quiere que tengamos la actitud tal para despojarnos de todo lo que amamos. Que si Cristo te dice, da todo lo que tienen los pobres, ¿estás dispuesto a hacerlo? Que si Cristo te dice, renuncia a tus hijos y deja a los que vayan a servir al Señor de tal manera que nunca más lo vuelvas a ver, estés dispuesto a hacerlo. Que si Cristo te dice, deja que tu esposo se vaya, porque tiene que servir al Señor o lo van a poner preso en tal lugar por causa de la predicación de la palabra, déjalo. Si ha de ser así, déjalo, porque tú debes estar renunciando a él por causa de Cristo. O el caso contrario, si tu familia te es estorbo para seguir a Cristo, entonces tus padres no te dejan de hablar, tu esposo, tus hijos se vuelven contra ti por hacer la voluntad de Dios, debes estar dispuesto a dejarlos. Eso es sufrir por Cristo. ¿Cuál es la promesa? Que reinarás con Cristo también. Una persona que sufre por Cristo ciertamente estará dispuesto a morir por Cristo. Y como tal, vivirá con Cristo y reinará con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos el segundo punto. La advertencia si tú eres infiel a Cristo. La advertencia si eres infiel a Cristo dice, si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Como podemos ver, la palabra fiel o el dicho que el apóstol Pablo está citando contiene 4 versos. Las 2 primeras son afirmativas y las 2 siguientes, que son paralelas, como las que encontramos en los proverbios, ¿cierto? Dice algo y luego dice un paralelo, contrario, paralelo antitético. Aquí tenemos lo mismo. Si le negáramos, Él también nos negará. Es lo contrario a lo que se había dicho anteriormente. ¿Qué es negar a Cristo? Negar a Cristo. ¿A
¿A qué se refiere? Se refiere a que si yo niego a Cristo una vez en la vida, eso es negar a Cristo. Se refiere a que si yo en algún momento en el futuro llego a negar a Cristo, eso es negar a Cristo. Es negar a Cristo. Se refiere a una única negación. Y yo diga, no, yo a ese no lo conozco, no tengo nada que ver con ese. Eso es negar a Cristo. No necesariamente. Negar a Cristo, no he dicho que no, sino no necesariamente, es ser infiel a Cristo. Los versos son paralelos, igual que los anteriores, de morir y sufrir con Cristo. Negar a Cristo es ser infiel a Cristo. Se refiere a que nosotros no estamos dispuestos a identificarnos con Cristo. Alguien que no esté dispuesto a sufrir con Cristo, alguien que no esté dispuesto a morir por Cristo, es alguien que ya ha negado a Cristo. Tiene que llegar el momento que me pregunten, ¿tú crees en Cristo? Para decir no. Y dicen, no, nega a Cristo. Eso es como que la consecuencia, el fruto de lo que ya estaba dentro, de lo que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Negar a Cristo significa, básicamente, nunca haber sido de Cristo. Nunca haber sido de Cristo. Todos los conocemos. De hecho, normalmente suele decir que son personas que perdieron la salvación porque negaron a Cristo. No, eso es una evidencia de que nunca estuvieron en Cristo. Dice 2 de Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quién es el que no niega a Cristo? El que persevera en Cristo. Yo puedo negar a Cristo en un momento de debilidad, pero si luego me vuelvo a Cristo arrepentido, ¿será que Él no me perdonará? El problema es vivir en una vida de negación constante, en una hipocresía, en una simulación, aparentando que soy cristiano, engañando a otros, y peor aún, engañándome a mí mismo, pensando que soy de Cristo, no lo soy. Por eso nosotros podemos ver que el apóstol Pedro negó a Cristo 3 veces, pero el apóstol Pedro no se apartó de la doctrina de Cristo. Claro, eso no fue por causa del apóstol Pedro, sino por Dios. El mismo Señor Jesús le dice, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Era por Cristo mismo. Él negó al Señor 3 veces. Sin embargo, él perseveró. Y aunque no quería, el Señor Jesús lo hizo confesar su pecado. Simón, hijo de Jonás, ¿no amas más que él? Él respondió, cierto. Solamente una. 3 veces negó a Cristo, 3 veces fue confrontado con su pecado. Una persona que niega a Cristo cuando es confrontado con su pecado, ¿qué hace? No acepta, de hecho, lo niega o busca salirse por la tangente y le dice al otro, pero es que tú haces esto, espero que tú haces lo otro. Quiere echarle en cara cosas que no vienen al caso. Eso es una evidencia de que no está reconociendo su pecado. Es lo mismo que hizo Adán cuando le preguntó, ¿y por qué comiste del fruto del árbol que te prohibí que comieras? Él no dijo, Señor, porque fui débil y amé más a mi mujer que a ti, comí del fruto prohibido. No, porque la mujer que tú me diste me dio a comer. Echó la culpa a Dios. Ahí estaba negando su participación en el asunto, su culpabilidad. Una persona que niega a Cristo actúa así. Así que no podemos afirmar que un único momento de negación necesariamente se refiere a toda la negación de una persona. No necesariamente. De hecho, si es un momento crucial de vital importancia, el Señor obrará en esa persona para que no niegue a Cristo. El Señor obrará, porque Él es soberano. Recordemos que cuando Martín Lutero fue confrontado con sus escritos,
Él le dijeron que si estaba dispuesto a renunciar a todo lo que había escrito. Si él hubiese estado dispuesto a hacerlo, hubiese negado a Cristo. Y él no se atrevía a hablar la verdad. ¿Qué hizo? Pidió más tiempo. Pidió más tiempo para acercarse a Dios. Y al día siguiente fue cuando dijo su texto, terminada la frase de que si no es convencido por la palabra de Dios, no se retractaría de lo que había dicho. No lo haría, porque eso sería negar a Cristo. Eso es negar a Cristo. En esos momentos Cristo nos ayuda. Lo que nos da ayuda entonces a nosotros a vivir como Cristo, a no negar a Cristo, es el hecho de ser de Cristo. Si no somos de Cristo, estamos negando a Cristo. Aunque vengamos a la iglesia todos los domingos, aunque hagamos ciertas cosas que pudieran considerarse cristianos, aunque leamos la Biblia, inclusive si oramos y si nos preocupamos por los otros creyentes que hay en la iglesia, si la motivación verdadera no es Cristo, estamos negando a Cristo, estamos engañando a otros y peor aún a nosotros mismos, pensando que somos de Cristo y no lo somos. Por eso nosotros podemos ver que aunque Pedro negó a Cristo, él se arrepintió y Cristo le concedió el perdón. ¿Y hasta dónde llegó Pedro? A sufrir y a morir con Cristo. A morir con Cristo. Porque Cristo estaba con él y no lo iba a dejar perder. El verdadero creyente no niega a Cristo. No lo niega. De ninguna forma. El hecho de que un creyente niegue a Cristo de una manera súbita y tajante, de tal manera que no esté dispuesto a sufrir y a morir con Cristo, demuestra que no es creyente. Yo no sé si es verdad, por una tradición, dice que el apóstol Pedro, cuando iba a ser martirizado, sus discípulos vinieron y lo disfrazaron, le pusieron un poco de ropa y lo mandaron salir de la ciudad. Y cuando iba saliendo, dice él que cuando él iba saliendo de las calles de Roma, vio que Jesús pasaba por el lado. Y Pedro, cuando lo vio, le preguntó: Maestro, ¿a dónde vas? Y él le dijo: voy a Roma a que me crucifiquen otra vez. Y Pedro se echó a llorar, se quitó la ropa y fue y se entregó ante lo que lo buscaban para que lo mataran. Porque él estaba dispuesto, él en ese momento estaba pensando en guardar su vida, pero entendió que era el momento que le había designado. Ahora, yo no sé si eso en verdad pasó. Eso es una tradición que dice que ocurrió ese suceso. Pero aún si no ocurrió así, estoy seguro que si Pedro hubiese pensado en llegar a Cristo antes de morir, Cristo mismo lo hubiese guiado a la muerte. A la muerte. Para que así glorificara a su Señor. Para que él estuviese dispuesto a morir por Cristo. Por eso el Señor Jesús da esta advertencia tan solemne en Mateo 10:33. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cierto, hay muchas formas de hacerlo, mis hermanos, de negar a Cristo. Pero hay una clase de negación a Cristo que es horrible y depravada en gran manera. La peor forma de negación de Cristo es aquella que niega por completo las bondades de Cristo. Aquella que no solamente niega a Cristo, sino que se vuelve en contra de Cristo. Estos son los que terminan siendo falsos maestros. Hombres que enseñan cosas contrarias a la palabra de Dios. Una persona que sabe que la Biblia dice una cosa determinada, y aún así, voluntariamente, se niega a creer lo que la Biblia dice, está negando a Cristo. Y si enseña eso a otras personas, está enseñando a otros a negar a Cristo. Por eso la gravedad de esa negación. Por eso dice en 2 de Pedro, el apóstol Pedro, que estos hombres son falsos maestros, que introducen encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. No porque los haya rescatado en verdad, sino porque ellos, actuando como si el Señor los hubiese rescatado, lo niegan por completo. Una persona que hace esto no solamente no es cristiano, es un anticristo. Es un anticristo. Dice en 1 Juan 2:22:
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Ahora, el texto más que todo se refiere o apunta a personas que, conociendo a Cristo, cuando vieron las dificultades que implicaba seguir a Cristo, cuando les tocaba sufrir por Cristo, dijeron: no, hasta ya no llego. Yo hasta eso no estoy dispuesto a llegar. Personas así es a lo que apunta el texto. Personas así son personas que niegan a Cristo. Y lo peor es que este tipo de personas pueden ser tanto que se vayan de la iglesia como que se queden en la iglesia. Y ahí es peor porque entonces contaminan la iglesia. Era lo que les decía durante la lectura. Aquellos que son activos, que sirven en la iglesia, que pretenden estar en la iglesia, que aparentan, que obedecen todo lo que dice la Biblia, pero hay partes que no. Pero aparentan que sí. Aparentan que si no están dispuestos a sufrir ni a morir con Cristo. Estos son como los discípulos que se mencionan en Juan 6:66, que volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. No andaban con Jesús. El escritor de Hebreo dijo acerca de tales personas en Hebreos 6:4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vitupero. Esto es lo peor que puede pasarle a un creyente. Pensar que es creyente y no serlo. Porque para tal persona, ¿cómo podrá haber esperanza si persevera sabiendo que es un falso creyente? Porque puede ser que yo niegue a Cristo por ignorancia. De pronto yo no había escuchado otras cosas, nunca había batallado con ella, pero que yo sepa que la Biblia me enseña que debo actuar de una determinada manera. Y yo evito hacerlo, pero aparento que sí lo hago. Eso es lo peor. Porque estamos recibiendo el Espíritu Santo. Ahora mismo ustedes están recibiendo el Espíritu Santo. Yo soy como el parlante que no suena casi, defectuoso, pero Dios es el que habla. A través de la predicación, que quizás puede dar sueño, cansancio, fatiga, pero es el mensaje de Dios. Y ese mensaje que Dios da, lo da a través del Espíritu Santo, y todos los presentes están siendo partícipes de los dones del Espíritu Santo, de la edificación del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que escribió la Biblia, el que inspiró las palabras que ya están, el que se supone que me ayudó a mí, ¿cierto?, a crear este sermón, para hablarlo a la iglesia. De tal manera que en este momento están escuchando un mensaje de parte del Espíritu Santo, hecho por la forma mediocre de decir la que pueda tener yo, pero el mensaje del Espíritu Santo. Están siendo partícipes de eso. Y todos, sean verdaderos cristianos o no. Y una persona que no sea cristiana esté escuchando este mensaje, sabiendo, y luego sabiendo y conociendo que esto de verdad es así, aún así persevera, es la peor clase de persona. Más adelante, en 2 de Timoteo, el apóstol describe a estos cristianos como hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esperamos en el Señor que no haya personas así en nuestra congregación. Pero ¿saben dónde hay ese tipo de personas? En todas estas iglesias que aún no pueden. Lo ves, ¿cierto? Hombres avaros, amadores de sí mismos, soberbios. El ungido de Jehová nadie se mete. Dale al Señor para que el Señor te dé.
de los deleites. Lo nunca he visto en una de esas iglesias, no sé, bueno, no sé en todas, pero he sabido de varias, porque una en la que yo estaba, el chisme era algo muy común, hablar mal unos de otros y calumniarse unos a otros. Personas así son el resultado de una falsa doctrina. Pero mejor son aquellos que, conociendo la doctrina, aún así perseveran en ella. He allí el dilema. ¿Cuáles personas niegan a Cristo? Porque niegan la eficacia de la piedad que Cristo nos da. Estas personas profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice en Tito 1:16. Esa continua negación a Cristo de todos los días, esa infidelidad al Señor, eso es negar a Cristo. Eso es ser infiel a Cristo. Nosotros podemos ser infieles a Cristo de manera general en cuanto a pequeñas cosas, porque somos todavía una naturaleza pecadora en nosotros, que nos inclina hacia la infidelidad. Por eso no podemos tener una obediencia perfecta. Pero si vivimos de continuo en esa infidelidad, si no avanzamos hacia la fidelidad, si no proseguimos para mejorar nuestro carácter delante de Cristo, podemos hallarnos en la misma situación. Y pensar, es que yo estoy en la iglesia bautista reformada, una iglesia de sana doctrina, pero tú mismo no ser de sana doctrina. Tú mismo ser una persona que te engañas. Así eres un infiel al Señor. Y si tú eres un infiel al Señor, lo que puedes esperar del Señor no es que el Señor sea infiel, porque el Señor nunca es infiel. Él permanece fiel. Cuando la gente lee un versículo así, normalmente se refiere a la fidelidad de Dios y dice, no, aunque yo soy fiel, Cristo permanece fiel. De todas maneras me voy a llevar al cielo, porque Él permanece fiel, ¿cierto? No. Cuando dice que Cristo permanece fiel, se refiere al mismo atributo de Dios, que es la fidelidad. Dios es fiel para cumplir sus promesas y también para cumplir sus amenazas. Dios es fiel en todo lo que ha dicho. Así como Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, tampoco perdona al no arrepentido. Tampoco lo hace. No puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Él es fiel. Por eso Él dice que a todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero también dice que el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor no va a ser, Él no va a ser consecuente, Él no va a ser apacible con esto y va a decir, ay, pobrecito, yo no voy a echarlo para el infierno, pobrecito. Ay, pobrecita, que el infierno es para siempre. O voy a tener el infierno unos 2 años, 3 años. O bueno, como es para siempre, de pronto, como era muy malo, unos 3.000 millones de años, pero ya después lo saco. No, el infierno es para siempre. 3.000 millones de años no son nada comparado con un para siempre. A Dios no le va a temblar la mano para echar a la gente al infierno. A Él no le va a temblar la mano, porque eso hace parte de su carácter. Cuando Cristo juzgue, su juicio será implacable. Su juicio será implacable y nadie va a poder hacer nada al respecto, porque Él no se niega a sí mismo. Él no puede ir en contra de lo que Él es. No puede. Es imposible para Dios hacer tal cosa. Para Dios es imposible ser infiel. Para Cristo, que es Dios, es imposible ser infiel. Es imposible. Nosotros cuando decimos que para Dios todo es posible, nos referimos a que todo es posible dentro de sus propósitos y metas. Dios no puede hacer una piedra que sea más pesada de lo que puede levantar. Porque si la hace, Él la va a levantar. Si la levanta, entonces ya no era imposible de levantar. Es absurdo. Dios no puede hacer cosas contrarias a Dios, si no dejaría de ser Dios. Dios no se niega a sí mismo. Cristo no se niega a sí mismo. Eso es una advertencia terrible para los incrédulos
para los infieles, para aquellos que creyéndose cristianos viven con un espíritu de cobardía y no tienen ningún dominio propio. Pero los que hemos creído en Cristo, los que tenemos el espíritu de Cristo, podemos decir como el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Por eso el autor de Hebreo nos exhorta, en Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y luego, lleno de alegría, él dijo: porque fiel es el que prometió. Él es fiel en todo. Dios no puede hacer algo que sea imposible para Él. No puede. Porque eso es contrario a Él. Normalmente cuando nosotros pensamos, ¿quién creó al pecado? ¿Quién creó al pecado? ¿Dios lo creó? No. Para Él es imposible. ¿Qué es el pecado? Desobedecer a Dios. El pecado no es una presencia, no es un algo, más bien es una ausencia. Es algo que no hay. Obediencia a Dios, fidelidad a Dios. Es como la oscuridad. Nosotros decimos que hay oscuridad, pero la oscuridad no es algo. La oscuridad es simplemente el nombre que le damos a la ausencia de la luz. La luz se puede medir, se puede estudiar, se puede examinar, pero la oscuridad no. Como el frío. El frío es la ausencia del calor. El calor se puede medir, es una forma de energía, pero el frío no. El frío simplemente es la ausencia del calor. De igual manera, el mal es la ausencia de Dios en nosotros. La ausencia de Dios en cada uno de nosotros. Pero eso no ocurre en Dios, porque en Dios no hay ausencias, en Dios no hay carencias. Dios es infinito en todo lo que Él es, de tal manera que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es perfecto y a causa de su misma perfección, Él es fiel en todo. Todo lo que ha dicho lo ha de cumplir, sea que nos guste o no, sea que salgamos beneficiados o perjudicados. Él es fiel en todo y jamás se negará a sí mismo, porque ese es el Dios en el cual nosotros creemos y al cual nosotros servimos. Un Dios soberano que permanece fiel para siempre. Por eso podemos estar tranquilos si somos verdaderos creyentes. Y por eso debiéramos estar aterrados si vivimos en una simulación. Debiéramos estar aterrados si pensamos que somos cristianos y no lo somos. Conclusión. Mi hermano, Dios nos ha llamado para que nosotros le sirvamos. Eso implica esfuerzo, implica sudor, lágrimas, implica disciplina, implica negación a ti mismo. Por eso debes esforzarte. Y para eso el apóstol Pablo nos ha dicho que nos acordemos de Jesucristo, que confiemos en el poder de la palabra de Dios, que amemos a los escogidos. Pero además nos recuerda que el Señor Jesús, nuestro Salvador, es fiel. Y si nosotros somos de Él, nosotros somos fieles. Y entonces viviremos y reinaremos con Cristo. Y entonces cuando estemos delante de Dios, Él nos dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si fuimos infieles, habremos vivido la más miserable de las vidas. Dejamos de hacer cosas que el mundo hace para al final terminar peor que ellos. Porque las personas infieles, los falsos creyentes, no disfrutarán nada del mundo, de los deleites temporales del pecado. Luego, en la próxima vida, tendrán un tormento mucho peor que de las personas que sí lo hicieron, porque ellos estuvieron expuestos a la verdad del Evangelio. Ese día, cuando estén delante de Dios, Él no les va a decir: ven, buen siervo y fiel. Él les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso debe ser lo más terrible que pueda pasarle a alguien. Que vaya con la esperanza, contento, pensando que se va a ir al cielo, que es un hijo de Dios, que está bendecido, prosperado y en victoria.
Y cuando llega allá se pega la estrella bien buena. Cuando Cristo mismo lo niega a él, porque él negó a Cristo, su momento va a ser el peor de todos. Por eso, mis hermanos, la exhortación es que hagamos lo que el apóstol Pablo nos recomienda en 2 Corintios 13:5, y que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Por eso quiero darles unas preguntas de autorreflexión, pero para que las consideremos, mis hermanos. Porque obviamente, escuchando la pregunta, nosotros sabemos cuál es la respuesta correcta que debiéramos decir. Pero no se trata de decir la respuesta correcta, porque nadie la va a decir, sino de examinarnos para ver en cuál lado estamos nosotros verdaderamente. Obviamente, estar en el lado incorrecto en una o dos preguntas no quiere decir que uno sea infiel a Cristo, que uno no sea cristiano. Puede ser simplemente que estamos viviendo mal nuestra vida cristiana. Pero claro, si no encaja en ninguna, verdaderamente debemos pedir perdón a Dios por nuestros pecados, para que el Señor sea nuestro Salvador. Estas serían las preguntas que les quiero hacer. Primero, ¿ves a Dios como una necesidad o más bien lo ves como algo que tú tienes que cumplir? A ti te hace falta Dios, te hace falta orar, te preocupa tu situación delante de Dios, lo ves como algo que tú necesitas. O tú oras porque tienes que orar, vienes a la iglesia porque tienes que venir. ¿Qué es lo que te motiva a eso? Segunda pregunta, ¿cada día te sujetas más a lo que la palabra de Dios dice? ¿O simplemente llenas tu cabeza de un mero conocimiento intelectual? Como los niños pequeños que pueden saber muchas historias de la Biblia, pero no saben nada del Dios de la Biblia. Te aseguro que si tú vas a una falsa iglesia esta que hay por aquí y le preguntas a los pastores o a los miembros de esas congregaciones, te pueden decir todas las historias de la Biblia de día a día, hasta historias que tú ni te acuerdas. Pero una cosa es saber las cosas que Dios dice y otra cosa es obedecer lo que Dios dice. Tercera pregunta, ¿qué te preocupa cada día más? ¿Tus necesidades o las necesidades de tus semejantes? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿El yo o el prójimo? Examinémonos, hermanos. Si nuestras preocupaciones, ¿en qué invertimos nuestro dinero, nuestro tiempo? ¿En qué lo invertimos? En nosotros mismos, en nuestros deleites, en ayudar a aquellos que no tienen lo que nosotros tenemos. Cuarta pregunta. ¿Cada día eres un poco más consciente de la presencia de Dios contigo en todo lo que haces? ¿O vives tu vida como si todo el tiempo no estuvieras delante de Dios? Recordemos lo que nos dice el mandamiento. Todo el tiempo estamos delante de Dios. Dios ve todo lo que hacemos. Pero muchas veces vivimos como si Dios no estuviera ahí. Examinémonos, hermanos. Quinta pregunta. ¿Tienes un interés genuino por el pueblo de Dios? ¿O solamente te interesa pensar que cumples con el rol que te toca? A veces hay personas que dicen, yo no fui a la iglesia, pero el próximo domingo le cumplo a Dios. Como si Dios necesitara de ti. Tú eres el que necesitas de Dios. ¿Eres consciente de eso? Sexta pregunta. ¿Qué te preocupa más? ¿Tu vida terrenal o tu vida espiritual? Por eso les dije que no respondamos la respuesta correcta enseguida en nuestra mente, sino que nos examinemos. Analicemos lo que hacemos a diario. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas de Dios? Séptima pregunta. ¿Cada día mejoras en tu disciplina con los medios de gracia o solamente los practicas mecánicamente? Mecánicamente voy a la iglesia, mecánicamente oro, mecánicamente leo la Biblia, no. O verdaderamente tenemos un interés genuino por todo ello. 8. Cuando tú pecas, así sea un pecado que tú consideres pequeñito, te duele haber pecado. Te duele el pecado. Porque de pronto yo estoy seguro que si tú no matas al otro, eso le va a doler muchísimo. Pero cuando tú mientes, cuando tú mientes, cuando tú no te sujetas, cuando tú vienes y simplemente usas el nombre de Dios como muletilla, eso te pesa en gran manera. O simplemente, lo dije, pues ya se me escapó. No pasó nada, sigue, la vida sigue. Hermano, examinémonos. 9. Cuando alguien te ofende, ¿estás siempre dispuesto a perdonar de inmediato? ¿O hay cosas que tú demoras en perdonar? Hay cosas que dices, no, pero hay que perdonarlo. Cuesta. Bueno,
debemos esforzarnos, ¿cierto? Si nos cuesta, debemos esforzarnos. Hasta el punto en el cual nos podamos perdonar de inmediato cualquier ofensa, entendiendo que nosotros hemos ofendido más a Dios. Y última pregunta, ya para terminar. ¿Es tu mayor deseo ir al cielo y estar para siempre con el Señor? ¿O prefieres disfrutar tu mejor vida aquí y ahora? Facilito, cualquiera va a decir la primera opción, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces pensamos, yo quiero primero casarme, yo quiero tener un trabajo, yo quiero tener estos hijos, yo quiero que pase esto. Lo primero para nosotros debe ser decir, ven Señor Jesús, ven pronto.